Saludamos también a todas las personas que en esta hora están conectadas al www.cmbpalmira.org. Desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, América del Sur, le enviamos bendiciones del Altísimo. Los deseos de que allí donde se encuentre, la gloria de Dios esté con ustedes. Decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Amén. Bueno, continuamos. Empezamos diciendo que íbamos a mirar la transición de la promesa a la herencia. El progreso desde la promesa hasta llegar a la herencia. Bueno, vimos que promesa es una palabra ordinaria dicha por Dios en la que Él se compromete a que hará algo por nosotros. Luego vimos el juramento, que es el segundo punto, y vimos que el juramento es una confirmación legal y escrita de esa palabra ordinaria o promesa. Ya va avanzando la seguridad que usted y yo podemos tener. Luego, después del juramento vino el pacto. ¿Qué es el pacto? Cuando la promesa ha sido confirmada por un juramento, inmediatamente se convierte en un pacto. Y ese pacto liga las personas. Un pacto siempre ata a la gente. Más que una promesa. El pacto ata a las personas más que una promesa o que un juramento. El pacto es bien delicado para el ser humano. Los pactos, hermano, que se hacen con Dios, primero se deben meditar antes de hacerlos, porque un pacto es de mucho compromiso. ¿Cuántos lo entienden? Yo he aprendido que le digo al Señor, Señor, si usted me va a dar lo necesario para yo cumplir este pacto, yo hago pacto con usted, porque yo entiendo que yo solo no puedo. ¿Usted sí? ¿Usted sí puede solo? Podemos tener la mejor intención y el mejor deseo, que siempre necesitaremos de la ayuda sobrenatural de nuestro Padre. Entonces, viene el testamento. Empecemos a ver el testamento. No le hago mucho recuento porque ya usted lo escuchó el martes y el miércoles. Hoy vamos a mirar esto. Testamento. ¿Qué es testamento? Es la última voluntad legada. En esta ocasión, la persona que hizo el pacto murió para que el pacto llegara a ser un testamento. Escuche esto. En la promesa tenemos los asuntos prometidos. En la promesa la gente se comprometió contigo, conmigo. En el juramento tenemos las promesas legalizadas. ¿Verdad para quién? Nos decían. ¿Verdad para quién? Cuando decíamos algo. ¿Verdad para quién? Y si uno decía, ¿verdad para Dios? Le creían. Y ay, que saliera mentira. Se lo llevaban a papá y lo colgaban a uno. Entonces, en el juramento tenemos las promesas legalizadas. En el pacto tenemos los hechos efectuados. En el pacto tenemos los hechos efectuados. Pero en el testamento, para que se convierta en herencia, tiene que haber muerte, ¿no? En el testamento tenemos los hechos efectuados y legalizados como nuestro legado. Ya en un testamento, lo que pasa es que ya está a nombre suyo. Si usted es el heredero, ¿no? Porque si no es el heredero, qué pena. Pero si usted es el heredero, ese testamento está a nombre suyo. ¿Sí habrá algún testamento a nombre suyo o no? Medítelo. Le voy a repetir algo que le dije comenzando este estudio. El problema del cristiano es que se confunde al creer que tiene que tener fe en algo que Dios todavía no ha hecho. Eso sería una promesa. Le repito, el problema de la gran mayoría de los cristianos radica en que su fe no puede ser fuerte, no puede ser firme, porque ellos, y digo ellos, no nosotros, porque ellos están creyendo en una promesa, o sea, en algo que Dios va a hacer un día de estos, que no está hecho. Y por eso es que esa fe, hermano, muchas veces se convierte en una esperanza perpetua, en una esperanza de años,
Yo llevo 15 años clamando por mi marido, pero yo sé que un día Dios lo hará. No, el problema es ese. Dios no lo va a hacer, Dios ya lo hizo. Sí. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a identificar qué es todavía una promesa para nosotros y qué es hoy en día una herencia. Pero para eso usted tiene que saber que ese testamento se convirtió en suyo y en mío porque alguien murió. ¿Sí murió alguien o no? Debemos avanzar desde la mentalidad de la promesa hasta la mentalidad de un testamento abierto, de una herencia cumplida. Debemos avanzar en esa mentalidad. No nos podemos quedar pensando en que, no, yo sé que Dios un día me sanará, ya te sanó. No, muchos no me entendieron. Escúcheme, si un cristiano bien educado en la palabra, llega a entender que lo que tiene es una realidad, es una situación difícil, un dolor, una enfermedad, algún órgano dejó de funcionar en su vida, algún órgano está inflamado, está enfermo, le cayó algo, unas células empezaron a dañarse. Y si esa persona empieza a decir, Señor, sáname, yo sé, Señor, que tú me sanarás, yo sé, Señor, que tú un día de estos me mirarás con misericordia. Imagínese el principio tan errado. Porque la misericordia es para el pecador no arrepentido. Por misericordia el Señor permitió que lo conociéramos a través de su palabra, pero por gracia nos hizo sus hijos. Y ya para ti y para mí no funciona la misericordia, funciona la gracia. La misericordia es un favor, hermano, un favor no merecido, un favor que nadie se merece, eso es la misericordia. ¿Por qué tiene hambre? Porque se fumó el último dinero que tenía para la plata, se lo fumó, ¿cierto? Se lo tragó en droga, ¿cierto? Ah, bueno, usted no merece nada. Pero como yo soy tan bueno, tenga estos 200 pesos para ver qué se come. Ay, gracias, gracias. Hablábamos del pacto soberano vasallo ayer, ¿no? Pues si se lo perdió. Eso es, la misericordia es esa. Un favor que alguien no se merece, pero que lo recibe. Gracias, este tipo no me conoce y sin embargo me hace el bien. La gracia es algo que Dios dijo que usted y yo nos merecemos, que nos pertenece por derecho legal, que ahora como hijos nos toca. Esa es la diferencia. Si eres hijo, eso es para ti si eres hijo. Si no, seguirás clamando por misericordia. Pastor, pero es que en el antiguo pacto dice, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, porque nuevas son tus misericordias, porque para siempre es tu misericordia. Sí, pero con los cabeciduros de los israelitas, de los judíos, cuando andaban en el pecado. Pero usted nunca, jamás, escucha que Pablo le desee a la iglesia misericordia. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí o no? La paz de nuestro Padre, la unción del Espíritu Santo. Pero la misericordia es para el pecador no arrepentido. Para usted y para mí es la gracia. Entonces, le sigo con la ilustración. La persona que se arrodilla y dice, Señor, siendo un hijo de Dios, a mí me dijeron que estoy enfermo, que estoy enferma, Señor. Pero yo te pido que por misericordia, Señor, me sanes, no importa que sea mañana o dentro de un año, pero sáname. Él tiene la sanidad como una promesa que alguna vez Dios cumplirá. Como que Dios dijo, un día de estos te sano. Esa es la promesa, ¿sí o no? Como quien te dice, un día de estos te doy. ¿Qué hubo? No, todavía no. Espérese, mijo, espérese. Yo le voy a dar, pero no me acose. ¿Alguna mujer le ha tocado así con su marido? Que le promete algo y la tiene bananeada un año y al año, si me acosa mucho no le doy nada. Pues ya no le dio nada, un año. Esa es la promesa, hermano. Entonces, está basado, óigame, su oración está fundamentada en dos principios erróneos, en dos principios errados, en dos principios que no le tocan. Una es la misericordia, no es. Y otra es promesa. La sanidad no es promesa.
¿La sanidad es herencia? ¿No? ¿O sí? ¿Está seguro o no? Sí, hermano. Entonces yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo sé que un día me sanarás. No. Padre, por tu gracia estoy aquí y soy tu hijo. Y como tu hijo, aunque me duele por acá, me duele por allá, y el médico dijo que estaba a punto de morir, a mí tu palabra me dice que la herencia que ganaste para mí en la cruz del Calvario a través de Jesucristo es una sanidad divina. Ya está ganada. ¿Se da cuenta la diferencia en la oración? ¿Se da cuenta lo diferente de la oración? Señor, si fuera tu voluntad, si extendieras tu misericordia, ten misericordia de mí. Ten misericordia, Señor. Y sáname. Sáname, Señor. Así no sea hoy ni mañana, Señor, la semana que viene, el mes que viene, pero sáname. A una persona que le dice, Señor, yo conozco que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado, me justificó y me dio posición de hijo delante de ti. Alguien con derecho, al que tú le diste una nueva naturaleza, al que le compartiste de tu naturaleza divina, por lo cual hoy, Señor, estoy delante de ti por tu gracia infinita, para reclamar algo que está escrito, y lo que está escrito, y lo que escrito está, porque lo que tú dijiste ya está hecho. Y vengo delante de ti, Señor, a reclamar lo que me pertenece, una sanidad divina que ya ganaste. Diferente cuando ya se ganó, ¿sí o no? ¿Se acuerda del ejemplo que le puse el martes? No es lo mismo, hermano, que su esposo le prometa algo con un dinero que no se ha ganado, a que le diga, mire, allí en la caja fuerte tengo la platica para darle a usted para que se vaya a comprar esto y esto. Ah, eso es certeza. Es más, le garantizo, ¿sabe qué? Le garantizo que esa plata es suya, ¿sabe por qué? Porque le voy a dar la clave de la caja fuerte, téngala. Ah, eso sí. Se descuida y se la invierten toda. No, no se la gastan, se la invierte, ¿sí o no? Pero es muy diferente, hermano. Entonces, el testamento vino a decretar sobre nosotros ni promesa, ni juramento, ni pacto, herencia. ¿Qué cosa? Entonces debemos avanzar desde la mentalidad de promesa hasta la mentalidad de un testamento abierto y real. Vamos a mirar algunas diferencias entre el pacto y el testamento. Un pacto requiere que las partes involucradas en el pacto estén vivos. Un pacto. Óigame, ¿usted ha escuchado un dicho que tienen por ahí los comerciantes? Muerto el deudor, muerta la deuda. ¿Sí había escuchado eso? Claro, en un pacto yo te voy a pagar y vos me vas a dar, uno de los dos se muere y ya, chao, se acabó el problema. ¿Quién cumple? Venga, que es que su papá a mí me dijo que me iba a dar esto, que me iba a dar aquello, que me iba a regalar esa ternera. ¿Su papá le dijo? Mi papá le dijo sí. Ah, lo que pasa es que mi papá se murió. No, pero él no le dijo a usted que... No, a mí no me dijo nada. Mire, él me lo prometió, es más, me juró. Hicimos un pacto. Que cuando esa ternerita se destetara, que él me la daba y yo me la llevaba. ¿Así? A mí no me dijo nada. Y oiga, qué pena, pero con el que usted pactó y si le dio algún dinero, ese se murió. Yo no tengo nada que ver. Y ahora yo soy el heredero. Oiga el poder de la herencia. Ahora yo soy el heredero de mi papá y usted conmigo no ha hecho ningún negocio. Qué pena. ¿Perdió o no perdió? Perdió. Mientras que si ese hombre le dice, yo tengo una copia del pacto, del testamento que hizo su papá, y dentro del testamento aparezco yo, aunque no soy familia, porque él hizo un pacto conmigo y me lo va a cumplir con un testamento. Si usted tiene una copia, va a mirar que en tal punto dice que a don fulano de tal, que soy yo, me deja la ternera. ¿Y el juez qué puede decir? Sí, señor, le tiene que entregar la ternera. ¿Por qué? Porque está escrito en un testamento. ¿Está entendiendo?
Dos, estoy hablando de las diferencias entre el pacto y el testamento. Un testamento requiere que alguien muera. Para poder que el testamento se convierta en herencia, el testador tiene que morir. Tres, los pactos son válidos sin necesidad de que alguien tenga que morir. Por el contrario, la muerte de uno de los dos invalida el pacto. Y cuatro, para que un testamento sea válido, requiere la muerte del testador. Vamos a ver si eso se ha cumplido. Hebreos capítulo número 9. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Hebreos capítulo número 9, versículos 16 y 17. Léalo conmigo. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Se enteró? Ahora bien, en relación con Dios tenemos un pacto, pues papá nunca ha muerto. ¿Entiende eso? Hermano, mire, estos fundamentos son tan poderosos que si alguien con la doctrina unitaria, cualquiera que sea, unitaria solo Jesús o unitaria Testigos de Jehová, entendiera esto, hermano, se le aclaraba una cantidad de engaños y de enredos que puede tener en la cabeza. Oiga esto, oiga, póngale atención. En relación con Dios tenemos un pacto, pues Él nunca ha muerto. Sin embargo, en relación con Jesús tenemos un testamento, porque Él murió, pero resucitó. Mire cómo el pacto está vigente y el Señor Jesucristo viene a hacer una cantidad de cosas. Viene a ser fiador, ahora hablamos de eso. Pero en relación a Jesucristo, la herencia me pertenece porque Jesucristo murió y se presentó delante del Padre a decirle, mire, estoy muerto y los dueños de la herencia tienen toda legalidad, todo derecho a reclamar lo que les pertenece. A eso se tiene que despertar la iglesia, hermano. A un derecho legal, a un poder de una autoridad que Dios le dio. Usted no está reclamando nada por injusticia, hermano. No. Usted y yo solamente le creemos a Dios cuando nos dice que somos sus hijos y que tenemos derecho a su herencia. Hola. La iglesia se tiene que, dígale a la persona que tiene a su lado, hay que despertarse. Ahora dígale, eres el heredero de Dios. Lo que pasa es que en la cultura que traemos, de la cultura en que hemos salido, si no vemos y no tocamos, no creemos. Ya no somos así. Ahora le creemos al Dios Todopoderoso y le creemos a su palabra, ¿sí o no? Entonces, Hebreos dice 16 de nuevo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿El testamento con la muerte qué? Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Tremendo. Mire lo que dice esto. Diferencia entre el testador, mediador y fiador. Usted se va a dar cuenta aquí que el Señor Jesucristo no dejó nada al azar. Mire, piense esto, hermano. Póngale atención a lo que le voy a decir. El mejor conocedor de la justicia se llama Dios, nuestro Padre. Y juntamente con Él, Jesucristo y su Santo Espíritu. Dios no iba a hacer nada ilegalmente, absolutamente nada. Dios no iba a dejar cabos sueltos o por capricho, como es Dios, Él no iba a decir, a mí me da la gana nombrar a Estela, a Marcos, a Juan, a Pedro, a María, a Teresa, como mis hijos, me da la gana. ¿Y quién me dice a mí que no? ¿Quién me resiste? Pues voy a decir que ellos son mis hijos y les voy a dar lo que yo quiera. No. Cada cosa que hizo el Señor Jesucristo la hizo a través de la cruz y de Jesucristo. ¿Usted está entendiendo eso?
Y cada cosa, hermano, cada derecho que Él ganó para nosotros, lo ganó a pulso, lo ganó por derecho legal. No, hermano, no arbitrariamente, no señor, no señora. Él lo hizo bajo todos, óigame, bajo todas las reglas legales. Él cumplió hasta la última de las reglas legales. Él se sujetó a todo y lo cumplió todo. Y vamos a mirar esto. Aquí, para que una persona pueda tener garantía de que alguien le va a dar algo, tiene que poner un testador, un mediador y un fiador. Y el Señor Jesucristo, siendo la persona que iba a morir, Él mismo tomó la decisión de ser testador, mediador y fiador. ¿Qué es eso? Para que la herencia se haga realidad en tu vida, tiene que cumplir todos los derechos legales, tiene que cumplir todos los requisitos legales de la ley. Entonces, Jesús como testador, el testador, déjeme decirle primero, es una persona que hace un testamento que incluye una herencia y unos bienes y tiene un beneficiario o varios, ¿sí o no? ¿Entiende? ¿Se lo repito o no? ¿Sí está aquí o no? Le repito, testador es una persona que hace un testamento que incluye una herencia y unos bienes y que tiene un beneficiario o varios. En este caso es uno solo. En este caso es uno solo. ¿Sí entiende lo que le digo? En este caso el beneficiario es uno solo. ¿Por qué? Si somos tantos. No, el beneficiario aquí es la iglesia. El problema con los que no están dentro de la iglesia es ese. El problema con aquellos que repudian el congregarse junto con otros y tener una relación de amistad, una relación familiar con los demás, que no soportan el cuerpo de Cristo porque dicen que la iglesia es esto, que es aquello, que es lo otro. Esas personas están fuera del cuerpo y solo para el cuerpo es el testamento. Diga, yo soy beneficiario junto con todos mis hermanos. Claro, porque ese testamento es de familia, esa herencia es de familia. Entonces, Hebreos capítulo número 9, usted está ahí en Hebreos, ¿no? Capítulo número 9, ese versículo 16 y 17, mire, busqué otros textos, pero no dicen tan claramente eso, testador. Oiga, ahí está, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Jesucristo es el testador. Jesucristo fue el que, dueño de todo. Expliquemos esto, hermano. ¿Cómo así que dueño de todo? ¿Usted ha leído en alguna parte que Dios sujetó todas las cosas a Jesús? ¿Lo ha leído? ¿Ha leído que Dios le dio toda autoridad a Jesús? ¿Alguna vez Jesús dijo, porque toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra? ¿Sí lo dijo? Por tanto, Él es el jefe, Él es el dueño de todo. Él es llamado Señor de la creación entera. Él mismo determinó que aquel que lo siguiera a Él, que aquel que entregara su vida a Él, tenía derecho. ¿Derecho a qué? A sufrir y a padecer toda la vida, ¿sí? A vivir pobre, porque es que a unos nos toca vivir en la pobreza y a otros en la riqueza, ¿sí? A resignarse a una enfermedad, porque es que, pues yo le estoy diciendo al Señor que me sane cuando Él quiera. ¿Ah? ¿Eso es bíblico? ¿Es parte de la herencia? No, hermano. Una persona que vive angustiada, deprimida, que no duerme. Es que qué pesar con el hermano. A él le tocó esa partecita de la herencia, esa partecita maluca que tienen las herencias, ¿no? Que por allá un tío lejano de mi papá hizo una herencia y entonces le repartió la finca en 3 partes a los 3 hijos varones y a las mujeres les dejó como legado mantenerles las casas limpias a los hijos varones. Que si querían comer no, es que a ellos les tocó esa partecita maluca. A él le tocó, pobrecito, no puede dormir ni siquiera, deprimido el pobre muchacho, pero a él de la herencia le tocó la partecita fea. Pero que se resigne, que le ofrezca ese sacrificio a Dios, la penitencia que dicen los religiosos romanos. ¿No es así?
Diga conmigo, ¿no es así? Mira, hermano, cuando el ser humano conoce que ese Dios maravilloso no tiene nada malo para los seres humanos, sino que el ser humano tuerce su camino y por su propia voluntad busca lo malo, y como siembra lo malo, le viene lo malo, cuando puede entender que Dios, el único propósito que tiene y el deseo grande que tiene es verte bendecido o bendecida, sano, sana, libre, limpio, prosperado. Dele la gloria a Dios. Cuando yo entendí eso, hermano, me di cuenta, si yo vivo mal es por cabezón. Claro. Si yo vivo mal es porque quiero, porque empiezo a desobedecer a Dios y empiezo a meterme en cosas que Dios no me ha mandado, que no están escritas, que al contrario el Señor me prohíbe. Pero si no, yo tengo herencia. Hola. Yo tengo herencia y Él es el testador. Ahora, se necesita un mediador. El mediador hace las veces de abogado, ¿no? ¿Usted entiende lo que hace un abogado? Es un mediador entre el juez y el heredero. Es un mediador. Entonces él dice, no, señor juez, lo que pasa es que el gobierno no le puede quitar tanto dinero como impuesto a este hombre porque la ley no lo permite. Ese abogado está defendiendo los derechos del heredero. Eso es un mediador. Es alguien que interviene para que la persona, para que el heredero reciba todo. ¿Cuánto? Todo lo que el testador le dejó. Entonces, mediador o albacea, que actúa a modo de garante para asegurar así algo que de otra manera no sería obtenido. Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes del finado. Es nombrada jurídicamente, pero no es el testamentario, no es el testamento. Es una persona que, nombrado jurídicamente, se va a fijar muy bien que las cosas se den, que las cosas se cumplan, que la ley se cumpla, que nada quede por cumplirse. Él es el Señor Jesucristo. El Señor, mire, Jesucristo mismo está encargado de cerciorarse de que usted lo reciba todo. ¿Entiende eso? Que nada de la herencia se quede sin usted recibirlo. Pero el problema está ahí, que si empezamos a ser desobedientes con el único que es garante de nuestra herencia, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos va a ir bien? Hermano, esto es sencillamente lógico. Si yo empiezo a resistir a aquel que tiene en su mano el poder para bendecirme, o yo le quito el derecho y el anhelo y el deseo que Él tiene de bendecirme, porque me vuelvo un desobediente, porque hago lo que me da la gana, lo que me dictan las emociones. ¿Cómo podrá bendecirme aquel que tiene el poder para hacerlo? No podrá, no podrá, aunque Él tiene todo derecho. Jesús es el testador por su muerte y el mediador o albacea por su resurrección. Entienda esto, por su muerte Él es el testador, o sea, el que dejó la herencia, pero por su resurrección Él es el mediador o albacea. A lo que resucitó dijo, ahora yo le garantizo a todo aquel que entrega su vida a mí, le garantizo que va a recibir todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que yo gané en la cruz del Calvario, se lo garantizo. ¿Será que Él cumple o no? ¿Habrá peligro de que nos incumpla? Hebreos 9:15, ahí estamos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, mediador. Albacea. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya no es la promesa sola, sino que ya la promesa se convirtió en herencia. ¿Se dio cuenta? ¿Está escrito o no? Por si estaba creyendo que me inventé eso. Ahí está. Diga conmigo, la promesa que Dios le hizo a Abraham se convirtió en una herencia para mí. No, usted lo está diciendo como por darme gusto a mí y repetirlo. Siéntalo, convenza a su alma, porque el alma es una incrédula, hermano. Usted le da lugar al alma y el alma le empieza a decir, que va, ese es por emocionarlo a usted, pero usted tiene que soportar esa enfermedad. A usted le tocó en esta vida sufrir, que va. Él dice eso porque no sabe lo duro que le toca a usted y que usted no tiene
ninguna posibilidad de ser prosperado económicamente. Si supiera que usted no, lo que se gana son centavitos en el día, moneditas, reprenda su alma porque eso no es cierto. Repréndala en el nombre de Jesús, porque lo que le prometió Dios a Abraham se convirtió en una herencia, algo que usted puede reclamar. Si no la reclama, no le eche la culpa a nadie. Si ni siquiera tiene fe para decir, para pararse y decir, esto no lo soporto, Señor, esto no lo resisto, no me resigno a esto. Yo sé que el médico dijo que tengo esto, puede que esto sea una realidad que ha venido a mi vida por las herencias, por lo que sea, pero tengo una verdad poderosa que vengo a reclamar hoy, la herencia de sanidad en el nombre de Jesucristo el Señor, de aquel que me garantizó que me iba a dar todo lo que me merezco, todo lo que Dios ganó para mí a través de Jesucristo en la cruz. Dele la gloria a Dios. Ahí está. Vuelva a leer ese versículo 15 y lo va entendiendo mejor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo la recibo en el nombre de Cristo Jesús. Yo la recibo en el nombre de Jesús. Y nadie puede detener esa poderosa verdad. Nadie, ni el mismo diablo. Amén. Hebreos 12:24. Ahí mismo el libro de Hebreos. Hebreos es un libro donde la identidad del cristiano es legalizada. Usted sabe legalmente que así como dice la Biblia, así es, porque Hebreos se lo explica. Hebreos 12:24 dice la Biblia, dice el versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Oiga, y es que si usted lee, vamos retrocediendo, ¿no? En el capítulo 9, donde estábamos, usted lee ese versículo 14, el versículo 13, el 12, y usted se va llenando, hermano, de la obra completa del Señor Jesucristo. Jesús como mediador llevó su sangre al lugar santísimo, declarando ante Dios de esta forma que el testamento estaba cumplido porque el testador había muerto. No me puso cuidado, espérese. Lea versículo 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora escuche lo que le voy a decir. Jesucristo como mediador llevó su sangre al lugar santísimo, declarando ante Dios de esta forma que el testador había muerto y que el testamento estaba legalizado, que ya los herederos podían con derecho legal reclamar lo que les pertenece. Él se presentó delante del Padre con el testimonio de su sangre. Papá, morí, legalicé el testamento, ahora los que creen en nosotros, en mí, en ti, ahora pueden recibir la plenitud de la herencia. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Seguimos retrocediendo. Vuelva al capítulo 9 porque vamos a mirar versículos antes para que comprobemos esto. Versículo 11. Hebreos 9, 11. Y la idea se nos va aclarando y va tomando forma. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Sabe de qué está hablando? De Jesucristo como tabernáculo. Ahora usted es tabernáculo de Dios, ¿sí o no? Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Le acabo de decir que el Señor Jesús se presentó en el lugar santísimo delante del Padre Eterno y le dijo, he aquí mi sangre. El testamento está legalizado. El testador ha muerto. Los herederos pueden reclamar su herencia. Y la iglesia
Bueno, dele la gloria a Dios. Eso merece que le demos la gloria al Señor. A su nombre. De esto es que nos tenemos que llenar, hermanos. Mire, el diablo ya no quiere matar al cristiano. El diablo ya no quiere matar a nuestros hijos que conocen la palabra. No, ya no los quiere matar. Él le hace intentos por ahí, pero él prefiere matar la fe. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano muerto, óigame, es un mártir. ¿Entiende eso? Es alguien con recompensa en el cielo. Pero un cristiano con su fe muerta no solamente deja de ser cristiano, sino que contamina a muchos. Y Satanás ya no quiere matar el cuerpo del ser humano, el cuerpo del cristiano, quiere matarle su fe. Quiere matarle su fe para que dude y llegue a pensar que es que Dios es malo, que no lo quiere a él, que quiere más al pastor, o que Dios quiere más a la hermanita o al hermanito, que a mí como que me tiene bronca, como que me tiene inquina, como que a mí no me da la bendición, como que a mí me tiene por allá botado, por allá excluido. No, hermano. Y es porque, empezando por la fe en Dios, para apartarnos de lo malo, para recibir esa transformación, esa naturaleza divina, y terminando por la fe que me lleva a creer que todo lo que dice la palabra es cierto y está listo para yo disfrutarlo, entonces no lo disfrutan. Esta mañana le decía a los hermanos, lo que no conocemos no lo podemos activar en nuestra vida. Lo que usted y yo no conocemos no podemos vivirlo. No podemos disfrutarlo. Por eso es que bien hace usted en ponerle atención a estas enseñanzas. En otro tiempo había que traer ministros de otros lugares, hermano, y hacer grandes eventos para que nos dijeran una cosa como esta y no la volvíamos a ver, a escuchar en años. Entonces se nos olvidaba. El momento de escuchar eso, aleluya, el espíritu se regocijaba y se fortalecía, pero entonces volvíamos a la misma religiosidad, otra vez al mismo ir y venir religioso allí, yendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, enojándonos en la casa, y se nos olvidaba. Ahora no, hermano. Ahora tenemos que empezar a vivir esta verdad poderosa. Ahora tenemos que empezar a reclamar lo que nos pertenece. ¿Qué de lo que dice Dios no estás viviendo? Pues reclámalo porque es tu derecho. ¿Qué de lo que dice Dios no estás disfrutando? Pues reclámalo porque es tu derecho. Claro, Él no te dice que va a ver si lo hace o que es en el cielo. No. Recuerda un texto muy poderoso que dice en Romanos que si por el pecado de un solo hombre, Adán, la muerte entró, la maldición entró a todos los hombres, ¿cuánto más por un solo hombre, Jesucristo, por la redención, por la obra de Jesucristo, por un solo hombre, Jesucristo? Todos, escúcheme, todos los redimidos reinaremos en vida, los que hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso somos usted y yo. Y no dice que vamos a disfrutar en el cielo, dice que reinaremos aquí en la tierra. Pero es por esto que usted está leyendo hoy. El versículo, bueno, vamos a leer esto. También Jesucristo declaró ante sus herederos su muerte. ¿Cuántas veces ha visto usted en el Evangelio? Dice, las Biblias que tienen titulito, dice, Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Sí lo ha leído? Pues él lo que le estaba diciendo era a los herederos, yo voy a morir, pero les voy a dejar herencia. Un día en Juan les dice, no se preocupen, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí o no? ¿Y qué dice por ahí después? Que él viene con galardón, ya llegó. Al Señor les dijo que el Espíritu Santo iba a venir, ya vino. A los discípulos les dijo, volveré, no los dejaré solos. Pues ya vino, ya está con nosotros. Y su herencia vino con él. Hay que despertar a eso, hermano. Lucas, capítulo 22. Vaya conmigo a Lucas, capítulo número 22. Aleluya. El versículo, leámoslo desde el 20, 22
20. Léalo conmigo. Dice la palabra: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, léalo desde el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mire cómo el Señor dice: mire, yo soy la herencia. La herencia que les toca soy yo. Y teniéndome a mí, usted lo tiene todo. Hermano, déjeme hacer un paréntesis aquí. No se deje engañar, por favor. No se deje engañar cuando le digan que es que usted tiene que pararse de cabezas para poder que le llegue la bendición. O que es que si no se baña en aceite. No, hermano. Yo no estoy diciendo que en la Biblia no esté consignado que la unción con aceite para los enfermos y en ciertas oportunidades es bíblico y Dios lo respalda. No, yo lo que le estoy diciendo es que no vaya a cambiar la fe en Jesucristo, que es tu herencia. Hola. Diga conmigo: Jesucristo es mi herencia. Y como tienes a Jesucristo, dice la Biblia, aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es que Él es el tesoro, hermano, que usted y yo necesitábamos. Él es el tesoro, teniéndolo a Él lo tenemos todo. ¿Tienes a Cristo? Aquí la pregunta es esa. Dale la gloria a Dios. Aquí la pregunta es sencilla. Porque es que nos enseñaron a vivir una vida religiosa. Escuche lo que le digo. Nos enseñaron hace muchos años a vivir una vida religiosa. No nos enseñaron que mi oración tiene que ser para Él. Yo no puedo orar para que usted me vea. No. Usted no puede orar para que su marido diga: ay, qué mujer de oración tengo. Su marido no le va a recompensar nada. Usted y yo tenemos que orar con el testimonio del Espíritu Santo, que estamos siendo sinceros con papá, que le estamos diciendo la verdad, que le estamos contando nuestro día. Allí es donde nos acercamos al Señor y nos ponemos en sus manos. Cuando ayunamos lo hacemos de igual manera. Señor, toca mi vida, transforma mi vida, aquí estoy. Pero en otro tiempo muchos cristianos llevaban una vida religiosa. Hacían que oraban en la iglesia, pero en su casa jamás. Ni abrían la Biblia, ni oraban, no les importaba. Necesitaban era llevar una apariencia delante de aquellos que eran compañeros o hermanos de la congregación. Entonces su vida nunca prosperaba y le echaban la culpa a Dios. Y el problema era que ellos nunca tuvieron a Cristo, al menos nunca se interesaron en entregar, en poner su vida en Cristo Jesús, jamás. Les interesó que los demás creyeran que eran un hombre de oración, que era una mujer de oración, de ayuno, pero jamás quisieron ser genuinos en aquello que estaban haciendo para aparentar a otros, y nunca tuvieron a Cristo. El centro de todo, mi hermano, se lo repito, es que la herencia de papá esté con nosotros y nosotros en Él. Jesucristo es mi herencia. Y por eso es que Él dice, en Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecieres en mí, porque Él es mi herencia, ¿sí o no? Y mis palabras permanecieren en vosotros, dice algo tan poderoso: pedid todo lo que quieras y os será hecho. Poderoso. ¿No ve que teniendo a Cristo lo tenemos todo? Hola, teniendo a Cristo lo tenemos todo. ¿Qué nos puede hacer falta? Dele la gloria a Dios. Él le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Él es mi herencia. Él es mi herencia. No quiero concluir hoy sin llegar hasta el fiador. ¿Me deja? Pero leamos un poquito más. Primera carta a los Corintios 11, 26. Primera carta a los Corintios 11, 26. Leamos algo más sobre el mediador. Primera carta a los Corintios 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo creo que explicamos un poquito esto, ¿no? Cuando yo tengo conocimiento de para qué murió Jesús, yo le anuncio a las potestades y a los principados. Óigame, yo le doy noticia a los demonios que ya no tienen derecho ni autoridad sobre mi vida, porque mi vida está escondida en Cristo, porque Cristo es mi herencia y yo estoy seguro en Él y Él no me puede tocar. Así que usted y yo tenemos que anunciar que Cristo murió, pero murió por mí y resucitó para mí. Ahora yo en Él estoy seguro, ¿sí o no? Ahora, como fiador, ¿qué es un fiador? Bueno, ahora le digo, Hebreos 7, capítulo 7 de Hebreos. Capítulo 7, versículo 22. ¿Qué dice? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vuélvalo a leer. Por tanto, Jesús es hecho ¿qué? Fiador de un mejor pacto. Ahora sí le digo que es fiador. Fiador es alguien que le garantiza a otro por lo que es en sí mismo y por su inmenso patrimonio personal, que todo lo que le ha prometido le será dado absolutamente. Fiador es alguien que se compromete. Bueno, algunos de nosotros ya sabemos muy bien lo que es ser fiador, ¿no? El problema es que no conocíamos esto, pero ya lo conocemos. Cuando usted firma como codeudor o fiador, usted está diciendo, si Él no paga, yo pago. Y eso fue precisamente lo que dijo el Señor Jesús. Si mi papá que tiene el pacto no lo hace, yo lo hago. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque Él es el fiador. ¿Cuántos saben lo que es? ¿Cuántos saben la importancia que tiene ser un fiador? Los que le tuvieron que pagar la deuda a otro, a ver. Usted tiene que tener fortuna, usted tiene que tener una capacidad financiera sobrenatural para decir, bueno, todo el que me pida que sea fiador de Él, yo lo voy a hacer, porque tengo con qué pagar. Resulta que el Señor Jesús sí tiene con qué pagar. Él sí tiene con qué. Entonces dice, en el griego bíblico, la palabra fiador significa también extremidad, brazo o pierna. Eso significa fiador. Como un brazo o una pierna. Supongamos que tú le preguntas a tu brazo, ¿cómo puedo yo estar seguro de que tú harás todo por mí? El brazo te contestaría, tengo dos razones que te darán absoluta seguridad. Primero, porque soy tu brazo, y segundo, porque estoy unido a ti indivisiblemente. De este modo, Jesús es nuestro fiador y hará todo por nosotros hasta que entremos en plena posesión de la herencia. Él se comprometió a explicarte cómo hacer para poseer la herencia. Ora a Jesús, clama a Jesús, pídele al Señor Jesús el entendimiento o la revelación, según sea tu caso, para saber cómo tomar posesión de la herencia, pues te pertenece. No te conformes, escúchame, no sigas diciendo, Señor, ¿será que tú lo harás? Yo sé que el Señor un día me enderezará ese hijo. Yo sé que el Señor un día me enderezará ese marido, esa mujer. Yo sé que un día el Señor, porque es su promesa. ¿No hablamos mucho nosotros de promesa? Escúcheme, le estoy haciendo una pregunta. Medite un poquito. La iglesia se quedó hablando de promesas. ¿Y estamos en lo correcto o no? ¿Estamos en lo correcto o no? Hermano, por eso no recibimos más. Es una promesa que si yo creo en Jesucristo, seré salvo yo, pero eso es una herencia ya. Ya, eso está determinado. Pero mi familia, la promesa es ellos. La promesa es que ellos irán llegando. ¿Sí o no? Pero yo no puedo decir, Señor, sálvame. No, ya es un derecho que tengo ganado si camino con Cristo, si le hago caso a la palabra. Yo no puedo decir, hermano, Señor, tu promesa me dice, Señor, que me sanarás. No, eso no es verdad. Señor, tu promesa me dice que me prosperarás. Eso no es cierto. La Biblia dice que Él ya en la cruz se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos hoy, ahora y para siempre. Nosotros y toda nuestra casa. Dele la gloria a Dios.
Un día una mujer oraba de esta manera: Señor, yo sé que traerás un día traerás paz a mi hogar, un día traerás paz a mi hogar, Señor, yo lo sé, Señor, tu promesa me lo dice, Señor, y yo me aferro a esa promesa. Yo le toqué el hombro y le dije: ay, no ore así. ¿Por qué? Incrédulo, hermano, usted es un incrédulo. Nuevo tenía que ser. No, hermana, es que usted está orando antibíblicamente. El Señor óigame, el Señor dijo que Él ya había ganado en la cruz del Calvario la paz, que Él llevó el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Es algo que no te va a traer el Señor, que ya ganó y que te pertenece. Lo que pasa es que la tenés que tomar por fe. ¿Cómo hago? Y me puse a hablar con ella. Claro, ¿cómo iba a tener paz si el marido llegaba azotando la puerta? Ella, en vez de guardar silencio, ir y servirle la comidita bien rico y ponerle el juguito ahí como le gustaba y decirle: mi amor, ¿cómo llegaste? Y él, ¡ah! Y ella establecer esa paz que estaba en su corazón, no. Y decía que era que Dios no le había traído la paz. Cuando el marido le azotaba la puerta, ¡ja! Ahí llegó como un tití. Mírelo, vea, ¡ja! Esa cara que trae. Claro, lo enojaba más a él. Y en 5 minutos había una guerra campal en la casa, insultos y todo. Y ella se iba a orar: Señor, trae paz. Ella era la que lo agotaba. Aprópiese de esa herencia, porque no es una promesa. Aprópiese de esa herencia. Y la paz que el Señor le ha dado en su corazón, establezcala en su hogar. El otro gritó: Dios te bendiga, mi amor, tan lindo. Uy, se muerde la lengua y al final no dice nada. Esta boba ni se enoja. Ahí está. Entonces, como ya no vale la pena insultar porque nadie contesta, se queda callado. Si mucho se pone morado y le echa humo por las orejas y cae ahí como un pollo, pero ya no vuelve a dar lora, ¿sí o no? Ya no vuelve a molestar. Pero es por eso, hermano, porque la iglesia tiene que saber lo que le corresponde como herencia. Hay promesas, sí, pero lo que usted y yo necesitamos hoy es una herencia. Es mi derecho, me corresponde. Y solo Jesucristo puede traer, escúchame, o entendimiento o revelación, según el caso, para que comprendas y aprendamos más bien a posesionarnos de la herencia, porque es mía, es suya. Dale la gloria a Dios. Oramos. Le damos gracias a Dios. Eso no se puede quedar ahí. Eso usted lo tiene que trabajar con fe y va a ver cuántas cosas cambian en su vida. Si usted se apropia de lo que Dios le dio, ya no tiene que estar diciéndole: Señor, yo te reclamo la promesa. No, Señor, es mía la herencia y yo tomo posesión de ella. ¿Cómo? Tú me enseñarás, Jesús. A través de tu Espíritu me enseñarás. Levante sus manitos y dígale: yo soy tu hijo, Señor, y la herencia es mía. Hoy he entendido, Señor, que una gran cantidad de cosas que yo tenía como promesa son herencia. No tengo que esperar a que tú la hagas. Tú ya las hiciste, Señor. Ahora estás esperando que yo aprenda a cómo tomar posesión de ellas. Tú me enseñarás, Señor amado. Tú me enseñarás a través de tu Espíritu. Y yo empezaré a disfrutar de toda esa posesión que me pertenece, de toda esa herencia que ahora es mía, Señor. Tú me enseñarás, bendito Dios, y nosotros aprenderemos y seremos ejemplo, Señor. Aún a otros cristianos seremos ejemplo, Padre bendito, porque la prosperidad, la sanidad, la paz, oh Señor, la libertad nuestra, Señor, que tú ganaste en la cruz del Calvario, irá siendo elocuente en nuestra vida. Se manifestará de una manera poderosa, Señor, y nadie la podrá detener. Nadie podrá detener que la herencia, Señor, que tú ganaste en la cruz del Calvario y que ahora me pertenece, se manifiesta en mi vida, en todas las áreas de mi vida, Señor. Yo me posesiono de eso, Señor. Yo tomo posesión de eso y tú me ayudarás, nos ayudarás a entender lo que nos hace falta, porque nos pertenece, porque es mía, Señor. Es de mi familia, la herencia de prosperidad, la herencia de bienestar, la herencia de paz, la herencia de salud, la herencia de libertad, Señor. Me pertenece a mí y a toda mi casa. Y tú me enseñarás cada día a tomar posesión de ella, para la gloria de tu nombre y para mi beneficio, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Aleluya. Déselo fuerte a él.
Centro Misionero Bethesda Palmira, cumpliendo el propósito de Dios.